reveladas 2 horas de relatos escalofriantes, misterios malditos y ocultos en las montañas. La vida en San Rafael parecía prosperar en el día, pero cada noche la oscuridad se transformaba en un asesino que acechaba entre sus sombras. Laura, una joven madre soltera de 28 años, se aferraba a su rutina en el centro de salud, donde su sonrisa iluminaba la tristeza que se respiraba en el pueblo. Sin embargo, el brillo de su alegría empezaba a desvanecerse, como una luz consumida por un fuego oculto. Las suaves risas de su hijo Diego, de apenas 5 años, resonaban en la casa, pero en su corazón Laura sentía un vacío aterrador. Un día, mientras cortaba verduras en la cocina, un escalofrío la recorrió cuando su celular vibró. Un mensaje anónimo la dejó helada. Tu pasado vuelve para cobrar lo que debes. Las palabras retumbaron en su mente. ¿Qué había hecho? La brisa del atardecer parecía murmurar ecos de viejas leyendas. Las sombras se estiraron en su hogar, como si el mismísimo pueblo la estuviese condenando. Sin embargo, no podía permitir que el miedo la dominara. Con el rostro pálido pero decidida, comenzó a investigar. Las sombras del pueblo cobraron vida cuando la noche caía. Cada esquina parecía ocultar secretos oscuros, y Laura notó que las miradas de los vecinos eran distintas, llenas de susurros y acusaciones. No confíes en nadie, le dijeron aquellos ojos llenos de desconfianza. Una noche, mientras buscaba en la biblioteca olvidada del pueblo, encontró un viejo libro cubierto de polvo. Las páginas amarillentas revelaban la leyenda de la sombra de las montañas, un espíritu vengativo que acechaba a aquellos que deshonraban la paz de San Rafael. El sudor le empapaba la frente mientras leía sobre pactos antiguos y maldiciones familiares. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El tiempo se torcía y Laura empezó a escuchar susurros. Cada paso que daba parecía hacer eco en su alma. Aterradoras advertencias que la mantenían en vilo. El aire helado mordía su piel y una sensación de ser observada la envolvía. Una tarde, en el parque, un extraño desde las sombras le lanzó una mirada que la paralizó. El corazón le latía con fuerza, una mariposa de terror revoloteando en su pecho. El chillido de un niño rompió el silencio a su alrededor y comenzó a preguntarse, ¿realmente estaba sola en esto? ¿Por qué nadie creía en su angustia? Las noches en su hogar se convirtieron en un ciclo de pánico. Murmullos tras las paredes, crujidos en la oscuridad. Un mensaje llegó como el último clavo en su ataúd. Tu vida y la de tu hijo son un juego que he comenzado. Las montañas exigirán su tributo. Con cada palabra, la pesadilla se apoderaba de su vida. La montaña vibraba lejanas, como algo despertando, y Laura comprendió que lo que había hecho, lo que su familia había hecho, estaba volviendo a atormentarla. La confrontación estaba cerca, y el terror se acercaba a pasos agigantados. ¿Lograría descifrar los secretos del pasado antes de que fuera demasiado tarde? ¿O sucumbiría ante la oscuridad que había estado acechando desde las entrañas de las montañas? La habitación se oscureció completamente, y Laura sintió como si la sombra de las montañas se extendiera sobre su hogar. La tensión era palpable, el aire enrarecido por una atmósfera pesada de miedo. Sus manos temblaban al mirar a Diego,
quien dormía plácidamente, ajeno al horror que la acechaba. El murmullo del viento parecía pronunciar su nombre, y cada golpe de viento en la ventana la hacía saltar, como si una advertencia latente se manifestara en cada ráfaga. Mientras intentaba calmarse, Laura recordó las palabras del anciano que había encontrado en la plaza días atrás. Aquellos que enfrentan el pasado sin temor a la verdad nunca son castigados, había dicho. Pero, ¿acaso ella realmente estaba lista para enfrentar lo que había ocultado? Se preguntó si eso era lo que el mensaje oscuro le exigía. Un grito salvaje estalló en su mente, preparándola para lo inevitable. Esa noche tomó coraje y decidió volver a la biblioteca, a buscar respuestas. Cada paso que daba en el camino hacia allí la llenaba de nervios, como si el suelo mismo temiera soltar un secreto. Al llegar, el lugar estaba desafiante en su silencio, como si esperara que ella se rindiera. Sin embargo, no podía rendirse. Era su única opción. Con la linterna temblando entre sus manos, se adentró y el aire denso y oscuro la apretó como una serpiente. Las estanterías estaban cubiertas de polvo, como si el tiempo mismo hubiera olvidado este sitio. Laura se aferró a la esperanza y buscó ese libro viejo una vez más. Pero no lo encontró. En su lugar había otros textos que la atraparon. Relatos de sacrificios, pactos y familias destruidas por un legado oscuro. Leyó sobre un ritual que se definía por un sacrificio de sangre, un tributo que la montaña reclamaba cada 25 años. Su corazón, que latía con un temor palpable, resonaba en sus oídos. Diego. Su hijo sería el ideal para esa ceremonia, lo entendió con horror. En ese momento, el sonido de crujidos rompió su trance. Giró la cabeza y vio la silueta borrosa de un hombre de pie en la entrada. Sus ojos, vacíos como pozos profundos, atravesaban la muerte misma. Laura sintió un escalofrío recorrerle la columna. «Vas a deshacernos de tu carga, ¿verdad?», susurró la figura con una voz rasposa, como el crujido de ramas secas bajo el pie. Laura retrocedió, su mente llena de imágenes horrorosas, pensando en el niño que dormía, ajeno a la confianza que su madre depositaba en él. Cada palabra del desconocido contenía un eco de las leyendas. Sus labios se curvaban en una sonrisa sádica. Laura intentó gritar, pero su voz se ahogó en la desesperación. El hombre avanzó hacia ella, lento pero seguro. Miró a su alrededor, buscando la manera de escapar, una forma de proteger a Diego de la oscuridad que estaba a punto de atraparlos. Afuera, un trueno retumbó y las luces titilaron. La sombra de la montaña parecía cobrar vida, danzando y retorciéndose hasta tomar forma. Era un aviso, un recordatorio de que el miedo tenía un precio, y el tiempo se estaba agotando. Laura buscó algo en la biblioteca que pudiera ayudarla, algo que pudiera romper las cadenas de su historia. En ese instante crucial, el misterioso hombre avanzó y un destello de determinación iluminó sus ojos. Se planteó si estaba dispuesta a sacrificar su felicidad por un secreto que podría destruir a San Rafael. Su mente comenzó a formular un plan. Las montañas estaban despertando, y con el próximo amanecer habría que desvelar los secretos de su familia. Pero, ¿a qué precio? ¿Podrá Laura enfrentarse a su oscuro legado y salvar a Diego de las garras de la sombra? La verdad a menudo es más aterradora que el mismo terror. El eco de la voz que la advertía se mezcló con un susurro en el viento. Cuando la montaña demande su tributo, el tiempo ya no estará de tu lado. ¿Podría Laura encontrar una salida antes de que la oscuridad reclamara a su hijo? La amenaza era inminente y la búsqueda de respuestas apenas comenzaba. Laura, temblando de horror, sintió como el aire se tornaba más pesado. Cada paso del hombre resonaba en su mente, un eco que retumbaba como un tambor de guerra.
No podía dejar que se acercara más. La primera regla de la supervivencia era resistir, pero ¿cómo luchar contra lo desconocido? «Déjame», logró articular con un hilo de voz, mientras el frío se arraigaba en su pecho. «No sé de qué hablas». El inexplicable hombre continuó acercándose y su sonrisa se ensanchó, revelando dientes amarillos, como si la oscuridad misma lo hubiera engullido, convirtiéndolo en algo inhumano. Laura sabía que no había tiempo para divagaciones. El ritual, el sacrificio, todo parecía estar conectado en un ciclo interminable, y ella se encontraba en el centro de esa tormenta. Fue entonces cuando algo brilló en su campo de visión. La linterna había caído al suelo, iluminando un viejo libro parcialmente escondido bajo una nube de polvo. Sin pensarlo, se lanzó hacia él, reuniendo valor en cada latido acelerado de su corazón. El hombre la observaba, divertido, como un depredador frente a su presa. Laura abrió el libro con manos temblorosas, las páginas amarillentas quedaron expuestas. Encontró un dibujo desgastado que representaba una ofrenda, un altar rodeado de sombras, con formas alargadas que parecían susurrar. Entre más leía, más comprendía la complejidad del ritual. Había instrucciones, advertencias y un nombre, el guardián de la montaña. «Tú lo sabes, ¿verdad? Sabes qué hacer», susurró la figura. «Tu sangre tiene poder, Laura. Este lugar te elige». Desesperada, Laura recordó las advertencias de su madre. Durante años la había instruido sobre el legado de la familia, cómo lidiar con las sombras. «No huyas de tu historia», decía. Pero el precio era alto. ¿Realmente estaba dispuesta a costearlo con la vida de su hijo? Su mirada se encontró con la del hombre. Había algo en él que la aterraba más que cualquier sombra de la montaña. De repente, el viento sopló con fuerza, arrastrando hojas muertas y un murmullo conocido. Eran voces, ecos de aquellos que habían sido llevados, atrapados en el tiempo, anhelando su libertad. Laura sintió un escalofrío recorrer su columna. Las almas de los que habían caído estaban aquí, observándola, esperando. Era un signo. Con un impulso de rabia, se dirigió hacia el hombre con el libro en la mano. El poder de la información amenazaba a despertar algo en ella, algo que había estado oculto durante años. Sabía que sus antepasados habían hecho pactos, y ella era la heredera de esos usos oscuros. Se sentía dividida. En su mente pululaban las imágenes de Diego riéndose y jugando, ajeno al terror que la rodeaba. «No puedo, no lo haré», gritó con más fuerza, una mezcla de desafío y miedo. Pero el hombre sonrió, confidente. Estaba claro que estaba jugando con ella, como un artista que encuentra placer en atormentar a su musa. Ambos estaban atrapados en un juego macabro, y los dados parecían lanzarse hacia un resultado aterrador. El silencio en la biblioteca era ensordecedor, quebrado solo por el crujir de la madera bajo los pasos del extraño. «Si no lo haces tú, alguien más lo hará, Laura. ¿Puedes arriesgarte a perder lo que más amas?» La tormenta rugía afuera, y el sonido del trueno resonó por toda la sala. Laura sintió que una ola de pánico la arrastraba, empujándola a tomar una decisión. Justo en ese momento, un destello iluminó la habitación. Una sombra se erguía tras el hombre. No era una sombra ordinaria, era una presencia sólida, imponente, como la misma montaña desnudando su verdad. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no solo estaba luchando por su hijo, estaba a punto de desatar una fuerza mucho mayor que ella misma. Con un grito ahogado, sintió el poder del libro fluir a través de su cuerpo. Afuera, el viento aulló con furia, mientras la montaña parecía responder, preparándose para revivir su antiguo ritual. Y Laura se preguntó si acaso el sacrificio se convertiría en su salvación o en su perdición. ¿Podría enfrentarse al guardián de la montaña antes de que reclamara su precio? A medida que la oscuridad la rodeaba,
Su memoria se llenó de imágenes de un futuro con Diego, y la decisión que estaba por tomar podría condenarlos a ambos. La puerta de la biblioteca se cerró de golpe, atrapándolos dentro con una realidad de la que no podrían escapar. Con una voz temblorosa pero decidida, Laura miró al hombre. «No te tengo miedo», gritó, aunque en su interior sabía que el verdadero terror estaba apenas comenzando. ¿Hacia dónde la llevarían sus decisiones? ¿Sería María capaz de enfrentar lo que venía o palidecería ante la inevitable oscuridad? Las sombras comenzaron a tomar forma y los murmullos en la sala se intensificaron. Laura se aferró al libro, al borde de un oscuro abismo donde las líneas entre el presente y el pasado se desdibujaban. ¿Podría realmente escapar de lo que la montaña anhelaba? Laura sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, mientras el aire en la biblioteca se tornaba denso, como si las sombras comenzaran a respirar a su alrededor. Las páginas del libro, llenas de símbolos antiguos, parecían vibrar con una energía propia, mapeando un camino hacia lo desconocido. El hombre observaba, sus ojos brillando con una intensidad posesiva. Sin dar un paso atrás, eludió el terror que la apretaba. Una voz en su mente le advertía que huir no era una opción. Mientras el murmullo de las almas atrapadas resonaba cada vez más fuerte, Laura sintió que las respuestas que buscaba estaban ahí, encerradas en el frío abrazo de aquellos antiguos hierros. De pronto, la figura oscura del hombre se acercó aún más. El hedor a carne en descomposición llenó el aire. Tenía una sed de poder palpable, ambicionando algo que nunca podría tener. ¿Te das cuenta? Su voz era como el crujir de ramas muertas. La montaña no espera. Su hambre es eterna, y tú, Laura, eres la llave que puede abrir esa puerta. Laura sintió su estómago retorcerse. Cada palabra parecía salir directamente del fondo de su pesadilla. La montaña es el lugar de misterio y terror donde su vida había comenzado. Ahora era parte integral de una trama que la sobrepasaba. «No puedo», susurró, intentando aferrarse a la cordura. Mentalmente buscó a Diego, su pequeño, su razón de vivir. Cada latido de su corazón se hacía más errático con la idea de que todo dependía de ella. Pero, ¿qué sacrificios estaba dispuesta a hacer por su hijo? Los murmullos de las almas se convirtieron en gritos, un clamor de ruego y condenación que parecía envolverla. No eran solo sombras, eran historias olvidadas, ecos que clamaban por justicia o venganza. Laura, temiendo perder su propia identidad, abrió el libro de nuevo. En su interior había algo más que instrucciones. Había una conexión, una llamada a su linaje. En ese instante recordó a su madre, su voz resonando en los rincones de su mente. «Nunca temas lo que está en tu sangre. Ellos tienen miedo de ti». Con determinación, alzó la mirada. Reconocía que no era solo una víctima aquí. Era parte de un legado que había quedado enterrado bajo años de temor. «¿Qué debo hacer?», exclamó Laura, sintiendo que el aire se vibraba con una nueva energía. El hombre sonrió, retrocediendo un paso, como si supiera que un cambio irreversible estaba ocurriendo dentro de ella. «¿Empezarás el ritual? ¿Desatarás lo que llevas dentro? Pero, recuerda, el precio puede ser devastador». Ella respiró hondo, desafiando su miedo. Las sombras danzaban vívidas y la presencia detrás del hombre se hizo más clara. Era una figura espectral, engullida en la oscuridad de la biblioteca, como si la misma montaña estuviera encarnando su esencia. «¿Y si el precio es tu hijo?», susurró la presencia, extendiendo una mano como buscando su alma. Los latidos del corazón de Laura se mezclaron con el rugido del viento, ahora potente y colérico fuera de las paredes, desatando un tormenta que amenazaba con tragarse todo. «¡Basta!», gritó Laura, sintiendo que el poder dentro de ella crecía.
La necesidad de salvar a Diego ardía como el fuego en su pecho. Con un movimiento rápido, cerró el libro y lo levantó frente a ella, desafiando no solo al hombre, sino también a la oscuridad misma. Un silencio sepulcral envolvió la habitación, un segundo que se sintió eterno, mientras todos los ojos, incluidos los de las almas atrapadas, se posaban ansiosos sobre ella. «Estoy lista para enfrentar lo que venga», dijo con fuego en su voz, aunque en su interior sentía que un abismo se abría. Los ecos comenzaron a girar, como si la montaña estuviera formulando su propio juicio. La biblioteca, antes sepulcral, resonó con antiguas palabras provocadas por el poder que se desataba en su interior. Y justo cuando pensó que había tomado el control, una sombra más se deslizó desde la esquina, acercándose a ella con una velocidad desgarradora. Era un rostro familiar, una mirada que había perdido en el tiempo. El terror de Laura alcanzó niveles inimaginables. Era su madre quien había sido llevada por el pacto. ¿O tal vez un espejismo del horror que jamás podría entender? La confrontación era inminente, el ritual a punto de comenzar y propenso a desenlaces fatídicos. Afuera, el trueno retumbó y las luces parpadearon. La montaña estaba lista para reclamar su derecho. ¿Podría Laura encontrar la valentía para abrazar la oscuridad y salvar lo que más amaba, o sería engullida por la historia que había intentado rechazar? El tiempo se agota y la montaña espera. La sombra avanzó y Laura sintió que el aire se espesaba aún más. Era un rostro que había visto en viejas fotografías, un rostro que había querido olvidar. La figura, con la piel pálida como el mármol y los ojos vacíos, se acercó, dejando un rastro de frío que helaba su sangre. «Laura», susurró la imagen con voz etérea, «no temas. He vuelto por ti». Los gritos de las almas atrapadas se atenuaron por un momento, como si la presencia de su madre silenciara el caos a su alrededor. Pero no podía confiar plenamente en esa visión. ¿Era realmente su madre, o solo un engaño de la montaña? «Tú», dijo temblando, «te creía perdida». «He estado atrapada», respondió la sombra. «El pacto nos consume a todos, pero tú tienes el poder de deshacerlo». Laura se sentía atrapada en una red de emociones conflictivas. Deseaba correr hacia ella, abrazarla, sentir la calidez familiar, pero el terror la mantenía a distancia. Recordó las advertencias: la montaña no perdona, y los muertos tienen secretos. «¿Cuál es el precio?», preguntó con voz temblorosa. Las palabras de la presencia detrás del hombre resonaban en su mente. ¿Estaba dispuesta a perderlo todo? «No tienes que pagar nada, a menos que elijas abrir la puerta», dijo con una ternura que contrastaba con la helada atmósfera. Su rostro reflejaba tanto amor como dolor, un dolor que Laura compartía. Consciente de los ojos del hombre clavados en ella, Laura desvió la mirada. El tiempo estaba en su contra y cada elección que hacía la acercaba más a su destino. «¿El ritual?», preguntó al final, sintiendo que las sombras a su alrededor pulsaban con impaciencia. «¿Qué necesito hacer?». La figura de su madre dio un paso adelante. Sus labios formaron un susurro que se deslizó bajo el peso del viento tempestuoso. «Debes aceptar quién eres y lo que llevas dentro. Solo así podrás quebrar el ciclo. Pero ten cuidado, el poder de la montaña es desigual y su ira es voraz». En ese momento, el hombre sonrió de manera siniestra, como si supiera que el conflicto se acercaba a su clímax. «¿Vas a seguir las instrucciones de tu madre, Laura?», dijo. Su voz vibraba con anticipación. «¿O acaso serás una más en la lista de sacrificios que adoran a esta montaña?». El desafío colgaba en el aire como un hielo desgarrador. Laura sintió un empujón en su interior, una mezcla de determinación y miedo. Tenía una opción clara, pero costosa. Tenía que ser valiente,
y la valentía a menudo venía de enfrentar lo que más temía. «Haré lo que deba», exclamó con fuerza, aunque sentía su corazón palpitante, con cada pulso resonando contra el eco de la oscuridad. «Estoy lista para liberarte y liberarme». Una risa profunda y resonante brotó del hombre. «Entonces que comience el ritual», dijo acercándose un paso más. «Pero recuerda, cada acto tiene consecuencias». Las páginas del libro comenzaron a volar empujadas por una fuerza invisible, girando y bailando en el aire caliginoso. Las sombras se mutaban en formas inquietas que parecían cobrar vida. Laura se plantó firme, sosteniendo el libro. La energía estaba fluyendo ahora, y las palabras ancestrales comenzaron a resonar. El aire se cargó de electricidad. Todo en la biblioteca temblaba. La montaña parecía retumbar, incluso al otro lado del mundo. Eran ecos de una historia cósmica, un susurro que ambas, madre e hija, podían escuchar. Justo cuando Laura se preparaba para pronunciar las palabras del ritual, una gran explosión de luz iluminó la puerta detrás de ella. Una figura irrumpió en la biblioteca, con la intensa mirada de Diego clavada en su rostro. «¡Mamá!», gritó, lleno de pánico y terror. La elección ya no solo era entre su vida y la de su madre. El destino de Diego estaba en juego. La montaña se estaba preparando para sacar lo que deseaba. ¿Podría Laura enfrentarse a la desolación y tomar la decisión correcta antes de que fuera demasiado tarde? Las sombras que la rodeaban empezaron a reír como un mar de ecos hambrientos. ¿Qué decisión tomaría ahora Laura? La montaña no esperaría, y la hora del sacrificio se acercaba rápidamente. Laura sintió que el suelo temblaba bajo sus pies cuando Diego apareció. La luz que se había filtrado por la puerta parecía consumirlo, como si la oscuridad de la biblioteca quisiera tragárselo. Ante su grito, el hombre sonrió más ampliamente. Su risa resonaba en el ambiente, como si disfrutara del caos que estaba desatando. «¡Diego, corre!», gritó Laura, intentando que su voz atravesara el torbellino de horror que se había desatado. «¡No te acerques!». Pero Diego no se movió. Sus ojos estaban fijos en la sombra de su madre, en la figura que representaba tanto amor y terror. Su rostro se tornó palidecido, como una tela de lienzo, a medida que la comprensión caló en su mente. «Mamá», repitió, angustiado, «¿eres realmente tú?». Laura intentó avanzar hacia él, pero las sombras parecían crecer a su alrededor, reclamando su atención, atrapándola. La risa del hombre reverberó aún más fuerte, y Laura sintió que su cordura se deslizaba entre sus dedos. Era un juego macabro y todos eran piezas en su tablero. «Tienes la oportunidad de liberarte, Laura», susurró la sombra de su madre. «Tienes que aceptar el sacrificio». La montaña retumbó una vez más, como si estuviese despertando de un profundo sueño, ansiosa por los eventos que se desarrollaban. «Pero ¿qué sacrificio?», preguntó Laura, sintiéndose más perdida que nunca. «¿Por qué tendríamos que perder a alguien más?». «Porque el poder requiere un equilibrio», explicó la sombra, su voz llena de melancolía. «La montaña siempre toma lo que desea, pero tú puedes cambiar su sentido, romper el ciclo». Laura necesitaba tomar una decisión y rápido. El eco de los gritos de las almas perdidas envolvía sus pensamientos. Ya no solo era ella la que estaba en peligro. Una elección errónea podría costarle a Diego su vida, un costo que no estaba dispuesta a pagar. «¡No!», gritó enfrentando al hombre. «No te haré caso. No me tendréis así». El rostro del hombre se tornó en una mueca de rabia al escuchar sus palabras. «Eso es lo que crees, pero el ritual no puede ser detenido. ¿Realmente piensas que puedes enfrentarte a la montaña?», dijo, mientras levantaba las manos, provocando que el aire se espesara aún más. Diego retrocedió un paso.
El terror en su rostro se hacía evidente. La figura de su madre comenzó a desvanecerse, perdiendo consistencia mientras el caos la invadía. «Laura», murmuró Diego, su voz entrecortada. «No quiero perderte». La frase fue un golpe que resonó en el alma de Laura. Sus sentimientos chocaban con la gravedad del momento. La montaña clamaba su sacrificio, pero Laura ardía con la necesidad de proteger a su hermano, de salvarlo de una oscuridad que parecía devorarlo todo. «¡Diego!», ella gritó desesperada. «¿Estás dispuesto a confiar en mí?». Desesperación brillaba en los ojos de su hermano, pero cuando él asintió, un pacto silencioso se formó entre ellos. La biblioteca parecía vibrar con la creciente turbulencia y Laura sintió que la energía del ritual aumentaba su fuerza. Tenía que aceptar la oscuridad dentro de ella, un poder que nunca había querido enfrentar. «No tiene que ser así», dijo, su voz cada vez más firme. «Merezco vivir, merecemos vivir». Y mientras recitaba las primeras palabras del ritual, las sombras rugieron furiosas, intentando escapar de su control. El hombre retrocedió, aterrado, como si Laura hubiera despertado un poder que nunca hubiera imaginado que poseía. «No permitiré que te lleve», declaró mientras el aire se llenaba de luces brillantes y un eco profundo resonaba en la montaña. Pero el precio que tendría que pagar aún estaba por verse, y las consecuencias serían mucho más devastadoras de lo que podían anticipar. La montaña nunca daría nada sin reclamar algo a cambio. A medida que el poder fluía de Laura, la sombra de su madre comenzó a recuperar la forma. El rostro pálido se tornó en una mueca de felicidad y terror al mismo tiempo. «Laura, detente», gritó el hombre, pero era demasiado tarde. El ritual había comenzado, y en ese instante un grito desgarrador retumbó en la biblioteca, precedido de una temible oscuridad. La montaña había despertado, y su sed de venganza estaba lejos de saciarse. ¿Qué precio tendría que pagar Laura por su desafío? Las luces comenzaban a brillar intensamente y en medio del caos, Laura entrecerró los ojos, sintiéndose más viva y más muerta al mismo tiempo. Una nueva figura emergió de la oscuridad, pero esta vez no era una sombra, era la esencia misma de la montaña. La confrontación estaba a punto de desatarse, y Laura se dio cuenta de que la salvación era solo el inicio de algo mucho más oscuro. Estaría lista para enfrentar la verdad detrás de su legado, y lo que la montaña realmente deseaba. La luz brilló con una intensidad ensordecedora, envolviendo a Laura en un torbellino de colores y sombras. El aire se tensó, como si la misma montaña contendiera la respiración. La figura monumental, la esencia misma de la montaña, se hizo más clara, manifestándose como una criatura colosal, con ojos que eran abismos de desesperación y rencor. Su forma ondulaba, iluminada por destellos de energía oscura. «Has despertado lo que no debía ser tocado», dijo la entidad con una voz profunda que parecía resonar en cada rincón de la biblioteca. Laura sintió su corazón latir con fuerza, incluso mientras intentaba mantener el control sobre el inmenso poder que empezaba a emanar de ella. Las palabras del ritual se mezclaban con los gritos de su hermano y la risa burlona del extraño, ahora eclipsados por la presencia inminente de la montaña. «No soy una herramienta tuya», gritó Laura, intentando aferrarse a la claridad de sus pensamientos. «Te enfrento». El ser sonrió, una mueca torcida que mostraba una sed insaciable. «El poder es un regalo», dijo, «pero también una condena. La montaña no olvida ni perdona. ¿Quieres enfrentarte a su legado? Las sombras adolescentes danzaban a su alrededor, como si quisieran llevarla hacia el abismo de la renuncia. Laura cerró los ojos por un instante, buscando la fuerza dentro de ella. Pensó en Diego, en la fragilidad de su vida,
en lo que podría perder. Su amor la llenó de energía. «No, no voy a permitir que os lleve a ambos. No esta vez», exclamó, los ecos resonando en la vasta biblioteca. La esencia de la montaña retrocedió levemente, como si la declaración de Laura le hubiese sorprendido. Pero el hombre, en lugar de quedarse en silencio, se puso de pie como una sombra que se levanta de la penumbra. «No puedes, Laura. La montaña está sedienta de tu alma y solo tienes una esperanza, el sacrificio», dijo, acercándose lentamente, su sonrisa siniestra dibujándose en el aire cargado de tensión. Diego, a su lado, se sentía impotente, incapaz de mover sus pies y enfrentar lo que acechaba frente a ellos. «Laura, no te dejes engañar. Es un juego. Solo quieren atraparte, usar tu poder», susurró, su voz temblando. «¿Y cómo te atreves a decirme eso?», respondió Laura, sintiendo que el pánico empezaba a convertir su determinación en desesperación. «¿Qué sacrificio debo hacer?». Aquel ser titáneo extendió sus brazos y el aire se tornó helado. «La montaña te concede una opción. Entrega tu vida o la de tu hermano». La biblioteca se oscureció un instante, como si absorbiera la luz. Laura pudo sentir el frío de la desesperación recorrer su piel. La presión aumentaba, el suelo tembló de nuevo. La voz de su madre resonó una vez más, envolviendo todo. «Laura, elige sabiamente». Las voces de las almas perdidas crujieron a su alrededor, recordándole el horror que habían sufrido. La montaña exigía un precio, y su sacrificio podría significar la salvación o la condenación. «¡No!», gritó Laura, el terror inundándola. «¡No voy a sacrificar a Diego!». La montaña pareció encogerse, como un monstruo insultado. Todo se volvió un caos. Los muros de la biblioteca comenzaron a crujir, y los libros se sacudieron, cayendo como lluvia de papeles desbordados. «Tu corazón se debate en la oscuridad, pero no podrás luchar eternamente», retumbó la voz de la esencia, resonando en el alma misma de Laura. Sin tiempo que perder, un pensamiento brillante atravesó la mente de Laura. La montaña tenía hambre, sí, pero no por sacrificios. Y si podía alterarlo, quizás incluso desarmar su propia esencia. Con una determinación renovada, cerró los ojos y convocó el poder de la luz que sentía dentro de ella. La verdad se encendió en su pecho como una chispa ardiente. «Si quieres tomar algo de mí, pues entonces toma mi miedo». La luz comenzó a expandirse, llevándose consigo la ansiedad y el temor. Las sombras retrocedieron, como si la simple declaración hubiera desatado un huracán. Pero lo que Laura no sabía era que al liberalizar su miedo, las consecuencias podrían ser más devastadoras de lo que la montaña había anticipado. La esencia de la montaña se estremeció, y por un momento quedó atrapada en la lucha de poder. Y mientras las luces titilaban, un grito aterrador resonó, regresando como un eco terrible. Algo había cambiado, pero ¿para bien o para mal? ¿Era Laura realmente capaz de manejar el peso de lo que estaba desatando? La respuesta estaba en sus manos, y aunque sus ojos miraban hacia el frente, ya nada sería igual en la biblioteca. La oscuridad se cernía, lista para cobrar su precio. ¿Puede una luz desafiar la sombra interminable que amenazaba con devorarlo todo? Un viento gélido barrió la biblioteca, azotando las páginas de los libros caídos, formando figuras grotescas que parecían cobrar vida en la penumbra. Laura sintió que su luz, aunque brillante, no era suficiente para hacer frente a la oscuridad que se cernía a su alrededor. La criatura titánica que ahora parecía tambalear entre lo tangible y lo etéreo, comenzó a reírse, una risa profunda y resonante que hizo vibrar las paredes. «Tú te crees capaz de desafiarme», dijo con desdén, «pero la montaña tiene más secretos de los que imaginas». Laura apretó los puños, su determinación ardía.
No iba a permitir que el miedo la venciera, pero al liberar su temor, un nuevo terror comenzó a manifestarse. Las sombras se retorcían, convirtiéndose en figuras fugaces de almas atormentadas, sus rostros contorsionados por el sufrimiento eterno. «Tu miedo no se ha ido, solo ha tomado otra forma», susurró el extraño, aún en la oscuridad, sus ojos brillando con un destello maligno. A su lado, Diego se tambaleó, como si la atmósfera lo asfixiara. Laura podía sentir su angustia, su lucha interna. Se dio cuenta de que, a pesar de su valentía, no estaba sola. La montaña, en su búsqueda de dominio, estaba arremetiendo no solo con ella, sino con todos los que amaba. «Diego, mira hacia mí», dijo, su voz apenas un hilo en la tempestad. Él la miró, y en su mirada vio el mismo pánico que sentía. «¿Qué estás haciendo, Laura? ¿De verdad crees que esto va a funcionar?» Laura respiró hondo, recordando cada momento alegre, cada risa compartida, todo lo que podía perder. Fue entonces cuando una idea brilló intensamente en su mente. La montaña puede querer nuestro miedo, pero también lo que amamos, dijo, gradualmente ardiendo con nuevos sentimientos. «Toma mi esperanza». Sin pensarlo más, levantó los brazos. Una luz cegadora emergió de su ser, una energía purificadora que chocó contra la oscuridad como una ola. Las sombras empezaron a desvanecerse, pero no sin antes dejar escapar sus lamentos, una cacofonía que helaba la sangre. «No, no puedes hacer esto», gritó el ser con irritación palpable. La montaña tembló de rabia, sus cimientos resonando como un trueno. Un frío más profundo que el invierno se deslizó en el aire, acompañando la ira de la criatura, sus ojos oscurecidos llenos de furia. Laura sintió que algo dentro de ella se rompía, la energía vital que había canalizado para luchar contra el oscuro legado de la montaña se estaba desvaneciendo. Pero necesitaba seguir adelante. Miró a Diego, quien parecía tener dificultad para mantenerse en pie. «Confía en mí, debemos luchar juntos». En ese instante de conexión, ambos compartieron una mirada de comprensión. La esperanza que Laura había invocado ahora se convertía en una fuerza tangible entre ellos. La luz se intensificó cuando comenzaron a unir sus energías, irradiando de un poder renovado. La esencia de la montaña, sintiendo el cambio, lanzó un grito desgarrador. «¡No! ¡Esto no terminará aquí!». Las estanterías comenzaron a temblar violentamente, y los libros, que habían caído, se levantaron uno a uno, como si una tormenta en el cielo estuviera haciendo circular un remolino invisible. Laura sabía que la criatura estaba contraatacando. El verdadero desafío apenas empezaba. De repente, el suelo se agrietó, revelando una hendidura oscura que parecía absorber la luz, como un pozo sin fondo. Con un grito de desesperación, la montaña estuvo a punto de engullirlos. Laura sintió que el frío enrollaba su cuerpo. «El sacrificio no es solo una elección, es una alternativa», gritó, intentando resistir la tentación de caer en ese abismo. Pero entonces, una sombra conocida emergió de la oscuridad voraz, una figura vestida de negro, con rostro difuminado, como un eco del pasado. «Laura, ¿por qué luchas? Comunícate con tu verdadero ser. Utiliza lo que guardas en lo profundo», susurró ese espectro, guiándola. El horror se coló en sus venas, y mientras la ola de desesperación la abrumaba, Laura comprendió que lo que la montaña anhelaba no solo era su sacrificio, sino también su oscuridad interna. Un tormento que nunca se había atrevido a enfrentar. Pero, ¿sería capaz de confrontar aquella dolorosa verdad y desatar la verdadera fuerza que la mantendría viva? Las sombras danzaban en el borde del cambio. La batalla final apenas estaba comenzando y el tiempo se deslizaba entre sus dedos. «No me detendré», gritó atrapando la esencia de su propio dolor.
La luz y la oscuridad estaban ya en equilibrio. ¿Podría liberar su pena y transformarla en fortaleza? ¿O, por el contrario, la montaña la devoraría si sucumbía a su propio horror? La decisión estaba en juego, y los ecos de su pasado volvían a buscarla, amenazantes en la penumbra. La angustia le acuchillaba el pecho mientras la luz titilante se debatía contra la oscuridad envolvente. Laura, con el corazón acelerado, supo que no podía retroceder. A su lado, Diego luchaba por mantenerse en pie, sus ojos llenos de terror mezclado con una chispa de fe. Las sombras danzantes parecían arrastrar sus voces, las de aquellos que habían caído ante las garras de la montaña. Susurros interminables que resonaban en sus mentes, pidiendo auxilio, clamando por memoria. Diego, debemos enfrentar nuestros miedos, dijo, sintiendo cómo la presión aumentaba. El aire a su alrededor se volvía más frío, el suelo temblaba a cada segundo que pasaban. La criatura, furiosa, estaba decidida a no ceder. ¿Y si nos devoramos a nosotros mismos en el proceso?, respondió él con voz apagada, el terror reflejándose en su rostro. Laura sintió que la respuesta la atravesaba como un rayo. La incertidumbre era su enemigo, y la montaña lo sabía. Con una determinación renovada, se acercó a la hendidura negra que parecía abrirse como un abismo infinito. Los ecos de sus pensamientos terribles le gritaron que se apartara, pero ella no estaba dispuesta a sucumbir. «¡Vamos! ¡Confiemos el uno en el otro!», gritó su voz resonando a través del laberinto de sombras. «Si caemos, caeremos juntos». Las palabras de su amiga resonaban en su mente. Recordó a Clara, siempre tan valiente, siempre enfrentando sus propios demonios. Era hora de hacer lo mismo. Con un esfuerzo supremo, Laura cerró los ojos y buscó ese rincón oscuro en su alma que había intentado evitar durante tanto tiempo. Tomando ese fragmento de tristeza, lo hizo brillar como un faro en la noche. Cuando sus ojos se abrieron, su ser estaba rodeado de una luz tenue pero intensa. Era un haz de energía que parecía existir entre la esperanza y el dolor. La figura vestida de negro observaba desde la sombra, como un espectador ansioso. «Utiliza el dolor», susurró la sombra. «Esa es la clave. Y debes aceptar que también eres parte de él». Las almas atormentadas emergieron, ahora más definidas. Laura pudo reconocer algunos rostros, amigos, familiares, personas a las que había amado y perdido. Se sintió arrollada por un torrente de emociones, pero ató todo ese sufrimiento a su luz recién descubierta. Esto es nuestro», gritó, y la luz se volvió más brillante, más intensa que cualquier cosa que había experimentado. Llenó la biblioteca, aniquilando cada sombra que se acercaba. Diego sintió el calor envolvente. Esa luz lo abrazaba, recordándole la validez de sus propios miedos y esperanzas. Se unió a Laura, canalizando su propio dolor, su propia historia. Juntos formaron un monumento de luz en medio de la oscuridad. «No somos tus juguetes», gritaron al unísono. La criatura, ahora furiosa, lanzó un grito desgarrador que resonó como un trueno, sacudiendo los cimientos de la biblioteca. El suelo tembló aún más. Grietas profundas emergieron en la tierra. Pero Laura y Diego estaban listos, su luz brillando con fuerza, tocando esas partes oscuras que la montaña había intentado ocultar. Sentían cómo la energía comenzaba a vibrar más allá de su control. Y entonces, en un instante de pánico, la figura vestida de negro dio un paso hacia ellos, desapareciendo en la luz. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¡No! ¿Qué hiciste?», gritó. La luz comenzaba a parpadear, como si se estuviera debilitando. De pronto, el eco de la montaña resonó con más fuerza, como si su esencia misma estuviera gritando enojada. La criatura parecía enfocar su rabia en Laura, como si ella fuese la raíz de todo el mal.
Ella comprendió en ese instante que la batalla no era solo contra la montaña, sino contra todo lo que había mantenido cautiva en su interior. Con una decisión ardiente, dio un paso hacia el abismo. La bruma oscura se arremolinaba, y las sombras apenas la dejaban ver. «Este es mi dolor», habló con firmeza. «Este es mi sacrificio». Una ola de desesperación la inundó, pero en su corazón había una chispa de luz que se negaba a apagarse. Laura se preparó para enfrentar la oscuridad, sabiendo que tal vez, solo tal vez, podría desatar una fuerza aún más poderosa. El tiempo parecía detenerse mientras la figura vestida de negro emergía de la oscuridad, claramente más cerca ahora. Los ojos vacíos de la sombra brillaban con un interés ominoso. «Has elegido, Laura», susurró. «Pero, ¿estarás lista para las consecuencias?» Laura sintió que el aire se espesoría, la vida del entorno palpitaba con ominosa expectativa. Un instante de silencio antes de que el caos estallara de nuevo, dejándola en el borde del abismo. ¿Podría realmente enfrentar lo que estaba por venir? ¿O la montaña terminaría por consumir las últimas llamas de su luz? El destino la observaría desde las sombras, esperando a ver cuál elegiría. La habitación tembló, el aire vibraba con una electricidad palpable, y las sombras parecían cobrar vida, expandiéndose y chocando entre sí. Laura, sintiendo cómo su determinación crecía, se enfrentó a la monstruosa esencia de la montaña. Era hora de desafiar lo oscuro, de luchar por ella y por Diego. «No permitiré que el terror dicte mis decisiones», gritó, y al pronunciar esas palabras, la luz dentro de ella estalló en una vibrante luminosidad que la envolvía. Diego, detrás de ella, se mantuvo firme, sus ojos brillantes y plenos de confianza, evidenciando que en este juego de sombras también era parte importante. La conexión entre ellos fortalecía su voluntad, encadenando sus emociones como un imán poderoso. La figura oscura, la esencia de la montaña, retrocedió, desconcertada. «¿Por qué te resistes?», inquirió su voz resonando como un eco del horror. «Tu miedo es lo que me alimenta, y al dejarlo ir, solo has abierto más puertas». Pero Laura sintió la verdad en su interior. El miedo ya no la regía, había convertido su dolor en luz. «Esta vez desmantelaré tu poder», declaró, levantando las manos. La luz que emanaba de su ser pulsaba y crecía en intensidad. Repentinamente, las almas que habían sido atrapadas comenzaron a salir de las sombras, manifestándose en figuras etéreas que danzaban a su alrededor, susurrando palabras de apoyo y fuerza. Laura sintió que su luz se sumaba a la de ellos, uniendo sus esperanzas y anhelos en un torrente de energía transformadora. La montaña, sintiendo el cambio, dejó escapar un grito aterrador. El eco impregnado de rabia reverberaba en las paredes y la biblioteca tembló, como si todo estuviera al borde de colapsar. «No, estoy a punto de reclamar lo que es mío», rugió la entidad, lanzando una sombra que parecía querer estrangular la luz que Laura había invocado. Pero Laura no flaqueó. Con cada latido, la luz crecía, empujando a la oscuridad cada vez más lejos. «Tú no eres dueño de mí», exclamó con furia, canalizando toda la fuerza de su amor hacia Diego, hacia aquellos que había perdido, hacia el futuro que anhelaba proteger. El ser se estremece, la tormenta en su interior empezaba a agitarse. «Tu luz no puede triunfar, la montaña siempre exige su tributo». «No». Laura resonó con fuerza mientras la energía acumulada comenzaba a desbordarse. Con un paso al frente, avanzó hacia el abismo, ese frío pozo que parecía querer engullirla. En ese instante, recordó las palabras de su madre. La aceptación, el entendimiento de que el sacrificio no siempre se medía en pérdidas, era también un acto de valentía. «Si debo pagar un precio, que sea mi sufrimiento», gritó.
sintiendo que la luz a su alrededor se intensificaba aún más. «Toma mi dolor y transforma esta maldición». El destello de luz surcó la biblioteca, sacudió los cimientos y el vacío comenzó a cerrarse. La sombra de la montaña soltó un grito de furia y desesperación, y con cada palabra de Laura, su poder se esfumaba, arrastrando consigo la oscuridad que la mantenía prisionera. Diego, vibrando con el mismo poder, amplificó su fuerza, extendiendo sus manos hacia la luz. «Mamá», gritó, sintiendo cómo su fe en ella se convertía en una ola de poder que crecía. «No puedo dejar de luchar porque te amo». Ese amor, esa conexión verdadera, se tornó en un faro, una luz que atravesaba el abismo oscuro. Juntos, Laura y Diego unieron sus almas, creando un pulso intenso que chocó contra la esencia de la montaña. La biblioteca se iluminó en un resplandor cegador, y en medio de la tormenta de brillo y sombras, el ser oscuro comenzó a desvanecerse, rechazando la luz que la había nutrido. Las puertas de la montaña crujían, y se escuchó un retumbar desde su interior. Los ecos de las almas liberadas se sintieron por fin en paz. «No puedes hacer esto», gritó la figura extinguida casi suplicante. «No me dejes caer». «Es demasiado tarde», respondió Laura con firmeza, su poder resonando en cada palabra, la luz envolviendo cada rincón del cuarto, rescatando no solo a ella y a Diego, sino a todos aquellos que habían sido atrapados. Y en un último estallido de energía, la montaña se retorció, liberando un grito final que resonó por todo San Rafael, como si ella misma estuviera buscando redimirse. Laura sintió cómo el aire se liberaba del peso de las sombras, un susurro fresco de esperanza fluyendo a través de ella. La biblioteca, ahora transformada, se iluminó con la claridad del nuevo amanecer. Las sombras se disiparon, y el abrazo del día barría con las tinieblas que habían arrasado su hogar. En el silencio que quedó, Laura se dio cuenta de que ese sacrificio no solo había sido por su hijo, sino para sanar a todos los que estaban golpeados por la sombra de su pasado. Diego sonrió, su carita iluminada con un brillo que reflejaba la sublime paz que se había restaurado. «¿Lo hicimos, mamá?», preguntó, viendo cómo cada rincón de la biblioteca recuperaba vida. «Sí, cariño, lo hicimos», contestó Laura, sus ojos brillando de alivio. «Somos más fuertes de lo que pensamos». Así, con el pasado liberado y las sombras finalmente ahuyentadas, Laura tomó la mano de Diego, lista para comenzar una nueva historia, una donde el legado de dolor se transformase en luz y esperanza. San Rafael, ahora aliviado de sus pesares, comenzó a florecer nuevamente, dejando atrás las sombras que habían intentado dominarlos. El futuro les aguardaba, lleno de nuevas posibilidades. Un futuro donde cada rayo de sol se sentía como una promesa de amor, reconciliación y renacimiento. Porque después de todo, las montañas pueden ser imponentes y temidas, pero el verdadero poder reside en afrontar nuestros propios demonios y encontrar la luz en la oscuridad. Y así, con el corazón en paz, Laura supo que siempre habría una chispa de esperanza, incluso en los días más oscuros. Ahora debemos hablar de esto. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Darle al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Necesitamos saber lo que piensas. Y por último, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más. Actúa ahora.